la voz. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, qué alegría nuevamente tengo el poder dirigirme a ustedes y en esta oportunidad para continuar con estas enseñanzas, estos discipulados virtuales en el programa que le hemos llamado El Trazo del Escriba. Doy gracias al Señor por permitirme el poder entrar hasta sus hogares y les agradecería mucho si podemos orar para que la palabra que el Señor nos conceda esta noche venga con una revelación plena. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos este día más, Señor, de vida y también, Señor, el poder ser enseñados en el nombre de Cristo Jesús por tu Santo Espíritu. Te rogamos que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría para entender y para discernir el tiempo que vivimos y también, Padre, prepararnos en tu nombre para que cuando vuelvas nosotros seamos ese grupo, Señor, de fieles que serán llevados a las bodas del Cordero. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes seguramente, mis amados, estuvieron al tanto del anuncio, de la invitación que hacíamos para poder ministrar la palabra que hoy puso Dios en mi corazón, se habrán dado cuenta que citamos los versículos descritos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3 y versículos del 3 al 4, donde dice así: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Mire qué bonito lo interpretaron, ¿verdad? Los de esta versión escritural. Dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán, Jesús prometió venir de nuevo, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Esto sería importante que podríamos analizarlo brevemente en dos contextos. Uno, primeramente, en cuanto al tiempo, cuando el apóstol Pedro le está escribiendo a aquellos discípulos y les está advirtiendo que en los últimos días habrá gente que se va a burlar de los que estamos esperando y obviamente creyendo que nuestro Señor Jesucristo volverá por su amada iglesia. Y de hecho les decía que pudiéramos verlo en dos contextos. En el momento que él está escribiendo esta epístola, no conozco realmente cuántos años después que el Señor Jesucristo había ya resucitado. Sin embargo, deja ver que de alguna manera incluso los estudiosos consideran por el contexto bíblico que aquellos cristianos del principio en algún momento parecieron como desanimarse, parecieron como desesperarse un tanto, porque ellos anhelaban que volviera el Señor, pero había gente que, como en todo el tiempo, ¿verdad?, incrédula, negaba e incluso se burlaba del Evangelio. Ese es un contexto. Pero por otro lado, y creo que quizás el más objetivo en cuanto a estos versículos, es que el apóstol Pedro fue claro en escribir que en los últimos días iba a haber gente burladora de nosotros, se iban a burlar de nosotros los cristianos, y algunos dentro de estos, lamentablemente, algunos cristianos, porque hasta lastimosamente se ha oído desde el púlpito que algunos ministros, cuando no hacen las cuentas que la Escritura nos llama a hacer, guiados por el Santo Espíritu, se burlan. Nosotros oímos a un ministro que dijo, desempaquen porque el Señor Jesucristo no viene ni en 400 años. Hermano, qué impresionante cómo así lastimosamente aún gente cristiana, y estando en el tiempo que vivimos y viendo las cosas que estamos
mirando, valga la redundancia, no se dan cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Ahora, ¿por qué? Yo creo que una de las razones es que no se busca que el Espíritu Santo dé la revelación para entender algo que me llamó mucho la atención y que ya le voy a recordar cómo se llama el tema, pero quisiera contarle de dónde salió el nombre del presente tema y por qué. Y es que cuando se acercaron los discípulos, dice Mateo al Señor Jesucristo, allá en Mateo 24:3 dice, estaba sentado en el monte de los olivos y se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Mire qué importante que el discípulo pregunte, hermano, ¿cuándo sucederá lo que Dios dejó profetizado? ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo? Ojo con esto, ¿cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Fíjese usted que esa palabra signo o signos que miraremos en otros versículos es precisamente lo que el Señor dejó escrito en la Escritura, valga la redundancia, perdón, para que nosotros pudiéramos entender cuando llegaran los últimos días, en aquellos discípulos, en aquellas personas de los inicios de la iglesia, precisamente por eso sus pastores, sus apóstoles, sus maestros, les explicaban y se estaba anotando la palabra que Dios estaba revelando. Y como hemos aprendido también, la revelación es evolutiva, es como la luz que dice la palabra que va de aumento en aumento, como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día está en su plenitud, el sol alumbrándolo. Así es también la revelación de la palabra. Entonces, cuando vamos a ver la Escritura, nos encontramos que dice que vendrían a darse signos. Esa palabra desde el griego quiero contarle que su referencia en la concordancia Strong es la G4591. Pero quisiera más considerar la definición del diccionario Vine, en donde dice que es del griego semaíno de semá. Y estos estudiosos, estos lingüistas, lo describen o lo explican como dar una señal, indicar o dar a entender. Por otro lado, dice que se refiere a un informar, como en Hechos 25:27, usted lo puede leer en casita, o como declarar, como en Apocalipsis 1:1. Entonces, cuando vemos estos signos que el Señor le dijo a sus discípulos se vendrían a manifestar en los últimos días, nos encontramos que tienen varios propósitos: el informar o el declarar también. Pero ojo con esto, porque aquí ellos amplían esta explicación donde dice, se utiliza de milagros y señales como signos de autoridad divina. Ahora, eso es en cuanto al diccionario teológico Vine. Ellos están explicando, por tanto, que la palabra semaíno, del griego semá, a su vez, se está refiriendo a un evento que vendría a dar un informe o que vendría a ser una señal para una declaración de parte de Dios. Sin embargo, ahora déjeme llevarlo al diccionario secular, porque al ver las dos, digámosle, definiciones de semaíno, vamos a poder, con el favor del Espíritu Santo, comprender a qué se refieren los signos que aparecen en la palabra. Dice el diccionario de la Real Academia Española, signo es el indicio, la señal de algo, el que nos hace venir en conocimiento de algo por la analogía o dependencia natural que tiene con ello. Y ponen un ejemplo, el humo es signo natural del fuego. De tal forma que cuando podemos nosotros relacionar la definición desde el griego de unos estudiosos, de unos teólogos,
y la definición del diccionario secular, yo diría o yo le podría comentar a usted que entiendo en esto, que un signo viene a ser una manifestación de algo que Dios declaró. Es decir, es una manifestación divina de algo que Dios había establecido en su palabra y que va a marcar el cumplimiento de aquel evento que Dios dijo para que nos diéramos cuenta que su cumplimiento ha llegado. Eso espero poder, hermano, darme a entender en cuanto a lo que entendemos es que es un signo en la palabra de Dios. Ahora, en Apocalipsis 1:1, le voy a leer dos versiones, fue donde en gran manera el Señor llamó mi atención para poder estudiar precisamente, como le hemos llamado al tema, el significado de los signos del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice, esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus siervos. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos. Aquí aparece en esta versión, miren mi hermano, esa palabra, ¿cómo dijimos que se llamaba? Vamos a ver, semaíno. Ahí aparece la palabra semaíno. Entonces, el ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de semaínos, de signos, a Juan su servidor. Leo de una vez la siguiente versión en su parte final, a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo, y las declaró por medio de su mensajero celestial a Joanán, siervo suyo. Ok, paremos aquí. Entonces, lo que yo quiero que usted note, por favor, es que en la epístola de Pedro se hablaba de acontecimientos que vendrían a darse en los últimos días. Cuando se acercan los discípulos, como lo leímos allá en el libro de Mateo 24:3, ellos querían saber cuándo iba a suceder. Entonces, dentro de la respuesta que el Señor les dio, les dijo, permítame parafrasear, ustedes van a ver signo o signos de lo que él respondió. Él respondió tres cosas, ¿verdad? De acontecimientos que se iban a dar, de cosas que se iban a dar, de su venida y del fin de los tiempos. Ahí prácticamente él dio tres respuestas. Pero yo quiero enfocarme con el favor del Espíritu Santo, hermano, a que usted vea lo que él dijo. Iban a haber signos. ¿De qué? Que iban a marcar el tiempo final. Esto es muy importante para que entonces nosotros sepamos que Dios nos dejó encriptado en la palabra un mensaje y que nosotros por el Espíritu podemos entender y estar atentos para cuando el signo aparezca, que entonces el tiempo del cumplimiento llegó. Espero estarme explicando en el nombre de Jesús. Ahora, el otro detalle que me es importante resaltar es que estos acontecimientos, por eso le anoté la versión esta, creo que la del Código Real, esa ECR, que estos, mire cómo dice esta versión, a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. Entonces, en la versión anterior dice inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus siervos. Pero me llama la atención entonces que cuando habla en otras versiones, anotaron que deben suceder pronto, no se estaba refiriendo Apocalipsis 1:1 a signos, a situaciones que iban a marcar un tiempo inmediato a cuando esto se escribió. Estoy hablando en una relación para nosotros como humanos, porque para nosotros 1000 años no son pocos días, pero para Dios sí. Sin embargo, cuando está escribiendo esto, si lo vemos con la relación, con nuestra escala, si puedo utilizar ese término, en nuestra relación en cuanto al tiempo, para nosotros serían muchos años. Pero cuando aquí está diciendo que iban a suceder pronto, y como lo vuelvo a repetir,
lo anotan algunas versiones como esta, en poco tiempo, lo que se está a lo que se está haciendo referencia es que esto iba a suceder en un tiempo corto. Eso quiero resaltar. Es decir, que en la historia de la iglesia, que entendemos de poquito más de 2 días, es decir, de 3 días, en la historia de la iglesia, de poco más de 2000 años, diríamos nosotros, por lo que entendemos, de 2020, 2030 años, estos acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis se iban a desarrollar en poco tiempo. Nosotros hemos estado platicando, hemos estado siendo enseñados en que estos últimos días empezaron, a los que hacemos referencia en este momento, a partir del año 1900 aproximadamente. Pero cuando esto lo relacionamos con los 2000 años que ya tiene la iglesia sobre la tierra, entonces miramos que es poco tiempo. De tal forma que yo quisiera que con el favor del Señor hoy podamos iniciar una serie de temas, me parece, del significado de los signos del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos el propósito de los signos dejados por el Señor, y especialmente me voy a referir a lo que anota el libro de Apocalipsis, nos puede pasar como aquellos que sienten que el Señor ya no va a venir. Mire, hermano, le vuelvo a decir en el nombre de Jesús, como bien nos lo ha estado enfatizando también nuestro apóstol Sergio, si nosotros salimos igual de la cuarentena, hermano amado, sería triste para nuestra vida cristiana. Porque realmente todo esto que estamos viviendo no es sino la muestra que los días finales empezaron ya hace décadas, pero que en este momento lo que falta para el final de la iglesia realmente es muy poco tiempo. Y que entonces nosotros necesitamos entender el significado de los signos de Apocalipsis para que así, como lo hemos también dicho en otras oportunidades, sepamos lo que debemos hacer si es que podemos discernir en el nombre de Jesús en base a los signos el tiempo que estamos viviendo. Ok, vámonos entonces ahora a ver razones o propósitos por los cuales Dios deja estos signos planteados. Y vamos a ver cuáles, especialmente en Apocalipsis, debemos nosotros conocer y entender. Dice Apocalipsis 15:1 y 15:7. Vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas culmina la ira de Dios. Ok, entonces aquí vamos entrando con el favor de Dios, creo yo, en materia, hermano, en el nombre de Jesús. Vea, por favor, los signos de parte del Señor son señales divinas, son señales, acontecimientos sobrenaturales, se salen de lo regular, de lo normal generalmente. Y los signos que el Señor deja a veces son para traer o se caracterizan por cosas que son agradables, que son de bendición, que nos van a parecer muy convenientes. Por ejemplo, como cuando Noé estaba allá dentro del arca, apareció una señal en el cielo y Dios le dijo que iba a representar o que iba a marcar cuando apareció aquel hermoso arco iris. ¿Recuerda usted? Es que el Señor iba a establecer un pacto. Ese era un signo de bendición, de alegría, de esperanza. Sin embargo, hay otros signos, como los 4 que vamos a ver, que lo que traen es la manifestación, como dice acá, y si lo pueden ver en pantalla, cómo relaciona, vi en el cielo otro signo grande y admirable. ¿Cuál?
dice que tenían 7 plagas, porque en ellas se culmina la ira de Dios. Verso 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ok, entonces yo quiero relacionar esto. Vea por favor. Signo, plagas, ira y copas. Entonces, lo que me gustaría mostrarle, por tanto, es que aquí estos signos, que tal vez me voy a adelantar un poquitito en comentarle, estos signos de Apocalipsis, a los cuales nos vamos a referir en el desarrollo de este tema, están descritos en 4 grupos de 7. Pero estos signos, que vendrían a ser sellos, trompetas, copas y truenos, estos 4 signos, lo que van a marcar y a manifestar es la ira de Dios. A eso se refieren estos signos del libro de Apocalipsis. Ahora, no se me asuste ni se me ponga triste. Ahí va a ver por qué en el desarrollo del tema para nosotros es tan importante conocer qué representa o qué significa un signo y, lo más importante, saber qué tiempo están marcando. Ahora, ¿por qué serán enviados los signos sobre la tierra? Pongamos el pie de imprenta de lo que de alguna manera estoy tratando de compartirle. Fíjese cómo dice Deuteronomio 28, 45 al 47. Sobre ti irán viniendo todas estas maldiciones. Te perseguirán y te darán alcance hasta exterminarte, por no haber escuchado la voz del Señor, 1, tu Dios, y haber desobedecido los preceptos y mandatos que Él te mandó, 2. Y ellas serán signo y prodigio contra ti y tu descendencia para siempre, por no haber servido al Señor, tu Dios, con alegría y generosidad en tu abundancia. Muy bien. Esto para mí en gran manera es como una base bíblica donde podemos comprender que Dios envía signos. Aquí está. Y ellas serán signo y prodigio contra ti. ¿Pero contra quiénes? Número 1, contra los que no escuchan la voz de Dios. Número 2, contra los que habiéndole escuchado no obedecen vivir conforme a los preceptos de Dios. Y número 3, los que, aunque hayan escuchado, no obedecieron, por ende tampoco sirven al Señor. Esto es muy importante, porque la gente que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, hermano, ellos solo están viendo que actualmente hay una epidemia de coronavirus. Mire que nosotros tenemos ya años de estar tratando de explicar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Yo por lo menos tengo unos 12, 15 años de estar insistiendo que los terremotos son señales del tiempo final. Solo en México, hermano, si hacemos cuentas de 15 años a la fecha, yo le diría que por lo menos pienso han acontecido allá entre unos 4 a unos 6 terremotos. Recuerdo yo, de hecho, el de no sé si fue en el 86, posterior al Mundial, y tal vez por eso me acuerdo. Pero fue algo terrible. Y así podemos considerar lo que se ha devenido en varios países del mundo. Cito México porque en este momento yo me recuerdo de ese terremoto. Recuerdo que hace unos, no sé si 5 o 6 años más o menos, hubo terremoto en México, terremoto en El Salvador y otra vez terremoto en México. Bendito Dios, misericordioso Dios, nos han pasado en las vecindades y no nos alegramos por ellos, pero sí damos gracias por nosotros también. El asunto es este, que nosotros debemos comprender, iglesia bendita del Señor Jesucristo, que los signos tienen un mensaje de Dios.
Los signos dice que el Señor los dejaría llegar aún sobre su pueblo. ¿Cuándo? Cuando su pueblo no escucha que Dios le habla, cuando su pueblo no obedece a los preceptos del Señor, o cuando su pueblo no sirve al Señor con alegría y generosidad. Para nosotros esto es, mire, siempre ha sido muy importante, pero yo vuelvo a invitarle a usted en el nombre de Cristo Jesús, por favor, amado hermano, tomemos conciencia que esto que estamos viviendo nos debe llevar a ubicarnos en el tiempo, en el trazo del tiempo final, porque Cristo viene pronto. No podemos regresar, amado, a cuando se viva esa nueva normalidad. No podemos salir siendo los mismos. No podemos seguir arrastrando las cosas malas que hacíamos, pero tampoco podemos seguir, si hacíamos algo bien, tampoco debemos seguir haciéndolo igual, sino procurar en el nombre de Jesús avanzar a otro nivel de gloria. Ok, ahora, porque parecería que estoy más predicando que enseñando en este momento, pero con el favor del Señor vamos a tratar de ir avanzando. Mire, en Isaías 46:10, nos da el Señor una clave preciosa para comprender el final de los tiempos. Dice la Escritura, desde el principio yo anuncio el final. Mire cómo lo dice claro la palabra. Dios anuncia el final desde el principio. Oiga, y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá y realizo cuanto me propongo. Ahora, enfatizo esto, mi hermano amado, en el nombre de Cristo Jesús. Mire, dice el Señor que desde el comienzo, Él dice o anuncia lo que aún no ha sucedido. Muy bien. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que hay signos que van a manifestar la ira de Dios y queremos entender por qué y para qué y aún el tiempo que estamos viviendo, basándonos en Isaías 46:10, sería muy recomendable que le echemos un vistazo a los signos que pasaron en el principio. Para esto, yo quisiera llevarlo a que veamos brevemente la cuarta plaga en Egipto. Porque las plagas de Egipto, mire usted hace cuántos años que estas acontecieron, y quiero resaltarle algo. Se manifestaron las 10 plagas antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto. De tal forma que si nosotros vemos aquello basándonos en lo que leímos en Isaías 46:10, que Dios desde el principio anuncia el final y que desde el comienzo lo que aún no ha sucedido lo anuncia, entonces nosotros podemos entender en aquellas plagas, por revelación, claro, que nos concede el Espíritu Santo, lo referente a los signos, qué es lo que pasa, a quiénes afecta e incluso cómo ser librados según la palabra del Señor, nosotros los hijos de Dios, es decir, que no nos afecte. Veamos, Éxodo 8:20. Le voy a leer la versión BDN y ellos, por su forma de traducir del hebreo al español y su criterio, anotan Éxodo 8:20 y en algunas versiones está como el 16. A mí lo que me interesa es esta parte, por favor, del verso 20 en esta versión. Dijo después el Señor a Moisés, levántate temprano y preséntate al faraón. Cuando salga hacia el río le dirás, así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Mire, hermano, bendito del Señor. La orden era, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si tú no lo dejas salir a mi pueblo, yo haré salir tábanos contra ti
contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tu casa. Se llenarán de tábano las casas de los egipcios y hasta el suelo que pisan. Mire, algo que yo he estado viendo, hermano, me dejó impresionado. Incluso pensé que tal vez era una noticia falsa. Sin embargo, ya la constatamos y sí es cierto que la plaga de langostas que se oyó que estaba atacando especialmente el sector de África, ya llegó ahora a América. Recientemente los reportes dicen que están muy preocupados en Brasil, que está llegando a Argentina, que ya va por Uruguay, hermano. Y ahorita, usted sabe que las langostas se comen en cuestión de horas muchísimo alimento. Esto nosotros lo hemos estado estudiando juntos. Yo recuerdo tal vez hace un mes y medio aproximadamente que le decía en el nombre de Jesús que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo mientras los días son malos. Y recuerdo que le decía también, en base a la palabra, que aunque no queramos, no queremos ser y no somos pesimistas, hermano, ni fatalistas, ni nada de eso, somos cristianos, pero entendemos que esos son signos, que viene hambre sobre el mundo, mas para nosotros en el nombre de Cristo Jesús tenemos la esperanza que aunque a la par de nuestra casa, que no lo deseamos a nadie, ¿verdad? Es una forma de explicarme, pero aunque cerca de nosotros haya alguien afrontando una situación por los signos que estaban escritos en el último tiempo, en el nombre de Jesús podemos nosotros descansar y reposar en el Señor sabiendo que si Él nos lo concede, según su palabra, no nos llegará. Muy bien, ahora, dice el verso 18, pero exceptuaré en ese día el país de Gosén. ¿Recuerda que hablamos nosotros de las estrategias divinas para el último tiempo? Y aquí es la cuarta plaga. Pero Dios dice, exceptuaré en ese día el país de Gosén donde habita mi pueblo. ¿Dónde habitas, iglesia? Moras en la tierra, por favor, no lo hagas. Mora en Sión, métete a Gosén. Exceptuaré en ese día el país de Gosén donde habita mi pueblo, de suerte que allí no habrá tábanos, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Te mencioné lo de las plagas de las langostas porque por otro lado también mi esposa me compartió una noticia hace algunas semanas de unos insectos grandísimos. No recuerdo si fue en algunos estados de los Estados Unidos, donde se estaban dando, hermano, la gente estaba asustada por unos, no sé, no recuerdo qué tipo de insectos, no sé si ustedes lo vieron, pero donde de repente salieron, hermano, y con características muy peligrosas. Bueno, el asunto es este: haré así distinción entre mi pueblo y tu pueblo, mañana mismo sucederá este signo. Mire cómo dice esta versión. Mañana sucederá este signo. ¿Cuál? La plaga. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo de Dios se diera cuenta que Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Le voy a leer los siguientes versículos. El Señor lo cumplió. Una enorme cantidad de tábanos sobrevino sobre la casa del faraón, sobre sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y el país quedó infestado de tábanos. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: id y ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro de mi país. Ojo con esto, porque cuando lleguen los signos, estoy tratando de que veamos juntos el principio, como decía Isaías, para luego poder entender el final. Es decir, ahorita estamos viendo lo descrito en Éxodo, cuando en figura el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. En figura para nosotros, la iglesia, vamos a salir del mundo. Pero cuando estas cosas pasan, los egipcios no quieren que el pueblo de Dios vaya y ofrezca sus sacrificios, sus cultos, su alabanza al Señor. Y eso lo mira usted. Nosotros estamos orando, hermano, pidiendo al Señor que nos ayude a que pronto nos podamos congregar presencialmente. Y no sé si usted se enteró, pero un grupo de diputados de nuestro país
propuso que se abran las iglesias pronto. Yo no profundicé mucho en esa situación, pero ¿cómo van a decir, primero Dios, que esto no sucede en Guatemala, pero en otros países ha acontecido? ¿Cómo van a decir que es prioritario que se abran centros comerciales, que se abran bares, que se abran restaurantes, que se abran un montón de cosas, pero que la iglesia no es prioritaria? Esa es la actitud de los egipcios, porque ellos dicen, no, eso no importa. Mas nosotros sabemos que es muy importante, porque es para nosotros el lugar especialmente donde vamos a ser equipados, restaurados, edificados y preparados para la pronta venida del Señor Jesucristo. Si esto debería ser para toda la cristiandad lo más importante. Pero ojo con esto, porque entonces podemos entender ahorita por qué es que usted nota debajo de todo este mover del mundo, como las tinieblas, como pasó allá con Israel nacional, querían impedir que el pueblo fuera a darle culto al Señor. Sigo leyendo. Pero Moisés respondió, no es posible hacerlo porque el sacrificio que ofrecemos al Señor nuestro Dios es abominable a los egipcios y ofrecemos ante sus ojos. Y si ofrecemos ante sus ojos los sacrificios que les son abominables, nos lapidarán. Hermano, ¿acaso no ha pasado esto ya con algunos pastores? Yo creo que definitivamente debemos ser respetuosos y acatar las leyes. Definitivamente que sí. Escuché a un ministro del Señor que, pues, la verdad, yo no soy dado a escuchar a muchos siervos que no tienen el mismo fluir doctrinal que el Señor por misericordia donde nos ha puesto a nosotros. Sin embargo, me llamó la atención por el comentario y lo que decía el mensaje de. Y él decía, ¿cómo va a ser eso que nos quieran coartar nuestra libertad de buscar al Señor y que entonces ya no podamos recibir niños y que entonces ya no se deje entrar a alguien si va enfermo a la iglesia? Y él decía, pero ¿y entonces dónde queda la fe? ¿En dónde van a estar los enfermos para que podamos imponer manos sobre ellos? Yo sé que decirlo, hermano amado, conlleva un compromiso y de verdad tendría que haber una solvencia, porque no vamos a hacer alardes de fe, es decir, no vamos a ir a orar por los enfermos, digamos, a un hospital que tienen COVID, si de verdad nuestra fe no ha crecido lo suficiente que venga a conformarse en nosotros como lo es la fe, un escudo donde no nos vayamos a contagiar. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de vivir entonces como lo quiere vivir el mundo o plantear el mundo. Hermano, espero estarme dando a entender. Dice acá en Éxodo 8:27, tenemos que hacer 3 jornadas de camino en el desierto y ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios como nos ha indicado. Yo creo que nosotros, la iglesia, tenemos que tener la convicción de hacer nuestro culto al Señor como Dios nos indique, no como lo planteen las autoridades del mundo, refiriéndome en cuanto al planteamiento del nuevo orden mundial. Porque al final, el nuevo orden mundial, una de las cosas que ya se están poniendo debajo de la mesa es que ya no tengamos nuestra libertad de congregarnos. Y yo creo, hermano, que nosotros no debemos caer en las trampas del enemigo. Debemos discernir hasta dónde le vamos a hacer caso al hombre, y el versículo lo tengo. ¿Sí? Yo no estoy declarando de ninguna manera ninguna actitud rebelde ni soberbia. No. Pero sí dice la Escritura, haremos caso antes a los hombres que a Dios. Ahora, mire, me estoy yendo por otro lado, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Es que ¿sabe qué pasa? Debemos entender los signos, porque cuando vinieron estos signos de las plagas en Éxodo,
ellos, los israelitas, debían de comprender que una de las cosas que ellos debían de darse cuenta es que Dios los estaba sacando ya de Egipto y permitiendo ver las señales que Dios hacía en medio de ellos, alrededor de ellos destructivas, pero que ellos, si hacían lo que Dios decía, iban a ser librados. Mire, por ejemplo, Dios les da la orden que mataran un cordero, que agarraran de la sangre del cordero y que con esta mancharan los dinteles de sus puertas. Mire, probablemente más de algún israelita no quiso hacer caso. Nah, dijo, no hay que ser loco, ¿cómo voy a manchar mi casa si la acabo de pintar? Tal vez alguno así dijo, ¿verdad? Y no lo hizo. Lo triste fue que los que no vivían conforme a los preceptos, entonces los alcanzaban las plagas. Ahora, nosotros debemos comprender, hermano, esto que describe el libro de Apocalipsis. Hay 4 grupos de signos descritos en Apocalipsis. Usted ya lo ha escuchado en algún momento seguramente. 4 grupos de 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos. Pero nosotros debemos saber, y me gustaría quizá entonces en este momento resaltar algo, que según lo hemos estado estudiando, me parece que la iglesia va a ver, vamos a ver cómo le hiciéramos aquí. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer algo acá. La iglesia no, esto va aquí. Es que en este momento se me ocurrió tratar de hacer esta gráfica. Ok. Esto no es aquí. Muy bien. A mí me parece que la iglesia va a ver los primeros 6 sellos. De los 6, a mí me parece que ya estamos viendo los juicios de los primeros 6 sellos. Y la iglesia va a ver los juicios de las primeras 4 trompetas. Pero la iglesia no debería ver ni las copas ni los truenos. Ahora, en esta introducción de esta serie de temas que le hemos llamado los signos del Apocalipsis, es importante para nosotros, por tanto, saber precisamente que estos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 7 truenos son la manifestación del enojo de Dios, incluyendo de alguna manera su molestia que tiene el Señor con parte de su iglesia. ¿Para qué? Para que en cuanto a los sellos nos arrepintamos, nos volvamos al Señor y vivamos el Evangelio como Él quiere que lo vivamos. De igual forma, las 7 trompetas. Ahora, creo que necesito hacer aquí otra cosa importante. Déjeme ver. Bueno, me voy a esperar un momentito y vamos a explicar solamente de una manera general, porque esta es la introducción, como le digo, si Dios lo permite, de varios temas referentes a los signos del Apocalipsis. ¿Qué significa el signo de los sellos? Quiero contarle que esta palabra sello, o la que aparece en el libro de Apocalipsis generalmente, es cuando se refiere a los primeros 7 o a los 7 primeros juicios decretados como sellos o parte de los sellos. Según el diccionario Swanson, en el Strong del griego 4973, la palabra sello se traduce al español como signáculo, o se puede traducir como, o hacer referencia, mejor dicho, como signáculo. Y este es un objeto que se usa con cera para sellar una carta.
Entonces, y gracias mis hermanos, me hicieron favor de poner esto acá. Cuando se hizo este material didáctico, muy atinadamente mis hermanos me hicieron favor de hacerlo con cera. No sé si usted lo logra ver, pero lo que pasa es que más o menos así era la forma como quedaba un sello, con el signáculo. El signáculo, si yo lo pudiera representar ahorita, más o menos vendría a ser como un anillo. ¡Pau! Entonces, cuando la Biblia habla allá en el libro de Apocalipsis, de los sellos del Apocalipsis, está hablando de esta palabra, sfragis, es sfragis desde el griego, se está refiriendo ya sea al signáculo, el objeto que se usaba para sellar, o puntualmente al sello, que era la cera que quedaba impresa por el signáculo. Y a ver por qué le comparto esto. Según el diccionario Strong, la palabra esta, sfragis, tiene también en su raíz un poco más profunda, del griego 5420, la interpretación al español también como anillo, como cercando o protegiendo de malversación. Por implicación, el sello impreso, dice el Strong, como marca de algo privado o genuinidad, literalmente o figurativamente sello. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque entonces cuando la Biblia habla de los sellos, está hablando de aquello que quedó escrito en el pergamino y que tenía que ser destapado hasta el momento preciso determinado por Dios y por una persona que fuera lo suficientemente digna y tuviera como la suficiente autoridad de destaparlo para que entonces se manifestaran los juicios que Dios había decretado sobre la tierra. Y por eso es que la Biblia habla que el único digno que podía hacer eso era el Señor Jesucristo. Mire, hermano, ahora que le comparto esto, me pongo a pensar. En los lugares celestes, usted sabe que estaba Luzbel y que Dios le había confiado algo a Luzbel. Bueno, varias cosas. Se entiende que como de alguna manera estaba sobre el reino mineral. Y por eso incluso científicamente se habla que aún los minerales, las piedras, las rocas, se mueven. O sea que esas cosas, creo que se podría decir inertes, ¿verdad? Es decir, que están ahí, que no se mueven, científicamente ahora han comprobado que sí se llegan a mover. Usted mira el reino animal, que también fue degradado, porque cuando usted ve el libro de Génesis, se encuentra con un animal que platicaba, la serpiente. Cuando usted mira allá al profeta Balaam, de repente a la burra se le activa el lenguaje. Y el Balaam, ya le iba a decir otra cosa, y el Balaam le entiende. El punto es este, al que me quería referir es, entonces, en los lugares celestes, dice aún un versículo, que ni siquiera en sus ángeles confía del todo el Señor. Entonces, cuando yo veo que se había dejado escrito un pergamino, no se le podía confiar a cualquiera, solamente a alguien digno, el Señor Jesucristo. Ok, me voy a apresurar, hermano, Padre bendito, el tiempo está avanzando. Es lo que dice Apocalipsis 5:4. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Verso 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ok, solo eso le voy a hablar en este momento de los sellos. Pero
yo quiero entonces que usted considere los signos de los sellos, ese grupo de 7 sellos, como los eventos que vendrían a destapar no solo los juicios de los sellos, sino vendrían a destapar los consiguientes juicios, trompetas, copas y truenos. Hay un detalle también que quiero mencionarle, creo que no le dije cuando estaba anotando ahí en donde estaban los símbolos. Y esto hay que estudiarlo, pero me parece, por lo que describe la palabra, que las copas, aunque todos los sellos, trompetas, copas y truenos se hacen notorio en cuanto a sus juicios en el mundo, parecería como que hay énfasis especialmente sobre todo el mundo en parte de las trompetas, pero sí en todas las copas. Y por otro lado, los truenos parecería como que especialmente, si bien afectan el mundo, fuesen dirigidos a Israel. Ok, se lo dejo como un comentario y si Dios permite más adelante tal vez platiquemos algo. Bueno, trompetas. Ay, aquí creo que sí, me es necesario, solo permítame, necesito aquí dejar ver lo que está debajo de esta notita. Aquí está. Porque entonces, cuando vemos la palabra trompeta que aparece en Apocalipsis como parte de los signos de juicio, desde el griego es salpix, y dice mediante la idea de oscilar o reverberación o como trompeta. A su vez dice que se desprende del 45-35 salos y probablemente esta raíz aún en algo más profundo de la base del griego 45-25, dice que hace una relación o referencia a vibración, a una perturbación, a un inquietar o a un sacudir. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, los sellos vendrían a abrir el tiempo de los juicios. Las trompetas vendrían a sacudir, a hacer vibrar, a perturbar a los que estuviesen en el momento de esta manifestación. Le voy a poner unos versículos y ya luego creo que vamos a empezar a hacer una gráfica para ir comprendiendo esto. Segundo libro de Reyes 21:12. Oiga cómo dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí, voy a traer la calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñirán ambos oídos. Recuérdense que la palabra trompeta, desde el griego, se asocia con vibrar, perturbar, sacudir o inquietar. Entonces, cuando la Biblia habla, yo le soy muy franco, hermano amado, y tal vez ver a mi Señor ya inquietándome, yo decía, pero ¿por qué le pusieron trompetas a esos juicios? Ahora entiendo, porque el propósito es que cuando se manifestaran, sacudieran a la gente. Me llamó la atención que en esta versión CST, el mismo versículo dice: por esto dice así Yahvé, Dios de Israel, ved que voy a traer sobre Jerusalén y Judá una desgracia tal que a quienes la oigan les retiñirán los oídos. Paremos aquí. ¿Cómo así que una desgracia que se oiga? ¿No le parece a usted que tendría que decirse, hablando en lo natural, una desgracia que cuando la miren y no que se oigan? ¿A qué me quiero referir? A que entonces los sonidos de las 7 trompetas de Apocalipsis están dejándonos ver que cuando miráramos las desgracias íbamos a poder a ver de ser sacudidos. Algunos, cuando llegamos al Señor Jesucristo,
yo creo, o por lo menos en mi caso, yo sí le puedo decir que de alguna manera pude percibir el enojo de Dios sobre mi vida. A mí el Señor ya me había llamado 2 veces antes de arrastrarme hasta que llegara el Señor Jesús. Ya Dios 2 veces me había llamado. Ahí sí que para mí la tercera fue la vencida. Ahí el Señor me arrastró. Cuando me arrastró, me sacudió y entonces pude oír. Ahora, en el mundo están pasando estos signos. En el caso de las trompetas, juicios que se van dando uno sobre de otro, sumándose a los que le han precedido de los sellos. Ahora las copas. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, esta palabra copa, fiale desde el griego, el término castellano vial denota un cuenco y se traduce copa. En todas las ocasiones que aparece, ellos hacen alusión a algunas Reina Valera, dice que ellos la traducen como copa. A diferencia de la versión moderna, me parece que es esa la BM, lo traducen como tazón y anotan los del diccionario Vine que ambas cosas son correctas. Sin embargo, lo resaltan porque a su entender desde el griego está sugiriendo la rapidez con que se puedan vaciar sus contenidos. Entonces, ahora por lo menos yo creo, por gracia del Espíritu Santo, entender un poquitito más. ¿Por qué los primeros juicios, los 7 primeros, se llaman sellos? Porque estos tenían sellado, tenían tapado su contenido y todo lo demás. Va. ¿Por qué se llaman trompetas? Porque los juicios que traerían tienen todavía el propósito de sacudir a la parte de la cristiandad y aún la gente del mundo. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento para salvación en las primeras 4 copas. Trompetas. Pero las copas, ahí ya no. Ahí ya los juicios se vienen uno sobre de otro y para la gentilidad ya no hay arrepentimiento. Pero sobre de esto, bueno, antes de ver lo que viene sobre esto, que son los truenos, déjeme contarle que en Apocalipsis 15:7 y 17:1 dice de las copas: entonces uno de los 4 seres dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Verso 1 del 17. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas, según la palabra del Señor, representa generalmente las multitudes, la mucha gente, la gente del mundo. Entonces las copas es la manifestación del castigo sobre toda la gente del mundo que se ha ido prostituyendo, espiritualmente hablando. Pero los truenos, y aquí tengo que salir otra vez porque necesito mostrarle algo que está aquí debajo. Los truenos, la palabra del griego de donde se traduce al español es bronté y significa rugir. Interesante esto que significa rugir, porque cuando usted mira en la tribulación se manifiesta también la ira del cordero, pero ya no el cordero como tal, sino Jesús como león. Es decir, los truenos es como el oír del rugir del león. Y que por otro lado, por eso le comentaba hace un momentito, me parece que como que la manifestación de los juicios de los truenos fueran en gran manera señalando o enfocados hacia el último trato de Israel. ¿Por qué? Porque Isaías 29, 3, 4 y 6 dice: acamparé contra ti rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás. Oiga esto le está hablando Dios a Israel, que también es muy interesante investigar por qué aquí le da otro nombre a Jerusalén.
Entonces serás humillada, desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás prostrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Entonces aquí, hermano amado, por eso es que a mí me parece, es siendo esta una profecía que todavía se tiene que cumplir, dirigida a Jerusalén. Por eso le comentaba, parecería como que las copas son la manifestación terrible, fuerte de la ira de Dios sobre todo el mundo. Pero los truenos, si bien el mundo los va a percibir, especialmente es como el rugir del león de su ira sobre Israel. Bueno, yo aquí ya voy cerrando, hermano. Mire, entonces, si nosotros hacemos nuevamente la línea del tiempo final, es importante que consideremos lo siguiente en el nombre de Jesús. Vimos en la palabra que hay 7 sellos. La iglesia, digamos, se manifestó el juicio del primer sello. Y solo déjeme graficar acá de una vez el tiempo aquí, que necesito ponerlo de una manera muy simple, espero. Porque entonces aquí, siendo estos los 7 años de la tribulación, sabemos que antes de estos 7 años hay un periodo de 150 días. Entonces los sellos son juicios que se manifiestan el 1. Voy a hacer esto un poco más pequeño mejor, porque si no, no me va a caber el resto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, entonces, los juicios de los sellos, todos se manifiestan todo el tiempo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por lo que nosotros hemos estado estudiando, entendemos que cuando se manifiestan las trompetas, viene a ser en la manifestación, como lo hemos explicado un poquito ya, cuando se da la manifestación del tercer sello, los juicios del tercer sello. Si quiere aquí, yo voy a ir quitándole así, para hacer tal vez eso, así sería. Ya, lo que yo quiero, por favor, hermano amado, espero poder explicarlo, es que usted note que los juicios se destaparon de los sellos y se van dando de aquí para allá y así sucesivamente, pero van sumando, es decir, uno sobre de otro. Cuando vienen los de las trompetas, entonces que viene a sonar la primera trompeta, según creo yo verlo en la palabra, vemos como que la primera empezó a sonar en el tercer sello, aquí. Entonces aquí se sumó el juicio de la primer trompeta. Y todo se suma. Por eso es que esta semana es tan terrible, porque todos los juicios van sumando. Entonces tendríamos aquí las trompetas. 1, aquí creo que lo voy a hacer mejor ahora. 2,
la tercera trompeta, la cuarta trompeta, la quinta trompeta, la sexta. Bueno, aquí yo creo que debo corregir mi gráfica, porque entonces este sonar, la quinta trompeta, no quiero crear confusión de ninguna manera, se da cuando es el primer ay, según lo hemos explicado en las sesiones anteriores. La sexta trompeta marca aquí el inicio de la tribulación, que vendría a ser el segundo ay. Y la séptima trompeta, que vendría a ser acá, marca el inicio de la gran tribulación, y esto vendría a ser el tercer ay. Espero estarme dando a entender. La iglesia se va cuando la cuarta trompeta suene. La cuarta trompeta coincide con el sexto sello. Ahora, a esto habría que sumarle los juicios de las copas que estarían aquí, las 7 copas que empiezan a la mitad de la semana 70 de Daniel, y los 7 truenos. Que se dan, esto se desarrolla en todo este tiempo de acá. Mire, quiero que note algo, por favor. Espero darme a entender. Los sellos se destaparon todos, lo hemos explicado, y ya se empezó a derramar el juicio que representa cada uno. Es importante hacer ver aquí que la iglesia se va en el sonar de la cuarta trompeta, y yo creo, a la luz de la palabra, en la manifestación de los juicios. Aquí el águila vuela, aquí es el rapto. En el sexto sello, cuarta trompeta. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos los signos? Todos estos son signos: sellos, trompetas, copas y truenos. Porque para la iglesia, o mejor dicho, la iglesia no debería haber ya ni de la quinta trompeta en adelante, ni las 7 copas, ni los 7 truenos. Esto es muy importante. Si nosotros logramos discernir los juicios que representan cada una de los eventos que la iglesia se mira, que a mí me parece son los primeros 6 sellos y las primeras 4 trompetas, entonces vamos a tener en nuestro corazón la convicción, si vivimos la palabra como Dios manda, que así como Israel vio plagas, pero no le afectaron porque estaban en Gosén, así nosotros vamos a tener la esperanza en el corazón, que aunque sigamos viendo plagas, epidemias y todo eso tan terrible que describe la palabra, a nosotros no llegará, en el nombre de Jesús. Yo quiero cerrar ya acá. Le voy ahora a poner la gráfica en pantalla, digitalizada ya, para que usted por favor vea ahí un poquito más clara la estructuración en base a la palabra. Entonces, lo que le decía, ¿verdad? El rapto se va a dar, creo yo, en el sexto sello y cuarta trompeta. Aquí está el águila volando, aquí. Entonces nosotros debemos de entender los signos de todo esto, de los sellos, y especialmente de los 6 primeros sellos y de las primeras 4 trompetas. Si logramos entender los signos,
lo que esto representa, entonces vamos a poder discernir el tiempo para saber hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Yo voy a leer un versículo, hermano amado, y quiero orar por usted e invitarle desde ya, si Dios lo permite, en la siguiente sesión o discipulado que tengamos, vamos a empezar a abordar los signos de cada grupo de 7. Probablemente hay cosas que refrescaremos y otras que el Señor ha estado dando, hermano, como más revelación con respecto a cada uno de estos signos, para que así podamos estar apercibidos en el nombre de Jesús. Dice Deuteronomio 11:18, poned pues estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Qué lindo como nos habla el Señor. Vuestro corazón, espíritu. Vuestra alma, permítame mostrarlo como entendimiento. Atadlas como señal en vuestra mano a vuestras obras o conducta. Y serán como un signo entre vuestros ojos. Aleluya. ¿Qué le trato de decir? Si en el nombre de Jesús le pedimos al Espíritu Santo que ponga su palabra en nuestro espíritu, corazón, en ese conector con el Espíritu de Dios, que es nuestro espíritu humano. Y si entonces tenemos eso en el corazón, que usted dice, eso es cierto, tengo testimonio, pero hay que entenderlo. Si logramos que el Espíritu Santo nos conceda que su palabra esté en el corazón, la entendamos y además pongamos por obra la misma, mire lo que dice, serán como un signo en vuestros ojos. ¿Qué le quiero decir? Que entonces usted, como tiene vida en su espíritu, como tiene revelación en su espíritu, usted va a entender, usted va a vivir la palabra, y cuando usted mire los signos, estos de aquí, usted va a poder saber que para usted es señal que usted se va pronto de esta tierra, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Tendremos que echarle un vistazo también a las plagas, a las 10 plagas. Y por el Espíritu, si Dios nos lo concede, vamos a poder aplicar lo que leímos en Isaías. Dios hace entender el final con el principio. Si esto lo logramos hacer en el nombre de Cristo Jesús, mi amado hermano, yo le aseguro que aunque miremos epidemias, que aunque miremos la maldad del mundo, que aunque miremos las plagas del mundo, que aunque miremos catástrofes en el mundo, el signo en nuestros ojos será aquella promesa que nos va a permitir ver los eventos como otra señal de que Jesús viene pronto por nosotros. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en el cual hemos podido acercarnos a tu presencia y hemos recibido, Señor, esta instrucción. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que tú bendigas a todos mis hermanos que amablemente, Señor, están compartiendo estos discipulados al lado nuestro. Pero especialmente, Señor, yo te suplico que tú certifiques tu buena palabra en nuestros corazones, que nos des entendimiento y que se cumpla, que tu palabra será ese signo entre nuestros ojos, para que cuando veamos el alrededor, Señor, alrededor nuestro, podamos entender el tiempo que ya es tan cercano de tu venida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos en el siguiente trazo del escriba. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas